Antes de empezar, una aclaración con respecto al video de ayer, dado de que una vez que lo subí, después de eso aparecieron varias informaciones nuevas con respecto al tema de ficha limpia, así que cabe la pena aclararlo, porque sí, el gobierno no solamente está a favor de ficha limpia, sino que no va a permitir la competencia de Cristina Kirchner, o por lo menos es la idea, pero además quieren buscar la forma de combatir los feudos provinciales, o sea, ir más allá de lo que estaba estipulado en ficha limpia. Dicho esto, empecemos con el primer comentario. Busquen programa de transición, muchachos. Así no pierden tiempo pensando boludeces dentro del marco capitalista. Primero, no estoy pensando dentro de un marco capitalista cada video de los What If, sino pensado dentro de la teoría económica. Es distinto porque si fuera dentro del marco capitalista me daría muchas más libertades para darme ciertas atribuciones para decir pasaría esto, aunque no estaría respaldado muchas veces por la teoría económica más allá de algún que otro caso muy puntual y no sería algo general y por lo tanto estaría muy mal de mi parte, así que no es en un marco capitalista, sino es en un marco económico. Yo no estoy de acuerdo que ese programa sirva, pero sí con la creación de un Estado productivo socialista. Y a ver, acá tenés varias contradicciones, incluso te lo hicieron remarcar. Estado productivo es oxímoron, para eso tendrías que tratar al Estado como una empresa. Y sí, pero acá hay un detalle. Si tratás al Estado como una empresa, ya no podés tratarlo como un sistema socialista. Y si lo tratás como un sistema socialista, no lo podés tratar como empresa. Eso como punto uno. ¿Cómo sería tratarlo como una empresa privada? No es oxímoron. El Estado kirchnerista no es el único que existe, ¿cierto? Tenés, por ejemplo, a Maduro, lo tenés a Putin, lo tenés, por ejemplo, un bigotudo en la década de los 40, ¿cierto? Tenés muchos sistemas socialistas, muchos. Bueno, es más, sin el Estado poniendo los puntos de cuál es el rumbo que hay que desarrollar, porque es factible económica y geopolíticamente creer que va a desarrollarse económicamente la Argentina es creer en la magia. Bienvenido, amigo mío, al minarquismo. Porque sí, el minarquismo te dice muy claramente que el Estado debe existir, pero sí, en su mínima expresión, lo suficiente para que el sistema funcione. Así que, bien ahí, dejaste el socialismo y bienvenido al minarquismo. Este comentario lo agrego solamente por una cosa, me dio gracia. Porque no, dudo que sea de verdad que me hayan puesto esto. Mentira, Grabois es bueno porque es anticapitalista. Dudo mucho que sea de verdad que lo hayan puesto. Y si lo estás viendo, por favor, confirmarlo abajo si es o no. Si es de verdad, da un argumento. Si es de mentirita, me ha encantado. Sigamos. Se roba todo junto con ustedes. Son tan o más chorros que ustedes. Primero, ¿y las pruebas? Eso no es un argumento porque yo te puedo decir cualquier cosa, ustedes son iguales. Y el argumento no existe, no hay pruebas, no existe. Así que eso, déjame decirte que no es un argumento válido. Le ves la carita y sabes a quién votó ya. Ja, 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 ja. Bueno, y eso, ¿cómo defiende a Bregman? Explícamelo, porque, a ver, en el mismo video de Bregman te digo, bueno, tiene un punto que sería por lo menos interesante, inclusive me gusta, pero no lo puede implementar, que era las modificaciones a la justicia. No lo puede implementar y te puse los argumentos de por qué no podía implementarlo, así como todos los argumentos por qué cada cosa fallaría de lo que estaba pregonando Bregman. Eso es argumentar. Decir, ya sé a quién votaste, no me dice absolutamente ningún argumento. Aprendan a argumentar, por favor. Ya habiendo visto no argumentos, vamos a los argumentos. La obra pública es necesaria, el choreo no tiene color político. Y es cierto, la corrupción no tiene color político. Depende de cada persona qué es lo que va a hacer, porque somos seres individualistas y por lo tanto no sabemos qué va a pasar con cada persona de cada partido político, porque cada uno va a pensar por sí mismo. Y bueno, eso ya quedará en manos de cada uno y de la justicia. Cristina está sucia, Macri, Larreta y hasta Caputo. La cuestión es quién tiene más poder para tapar los chanchullos. No necesariamente quién tiene más poder para tapar los chanchullos, porque primero, Cristina tenía todo el poder del mundo, pero se sentía lo suficientemente impune para hacerlo sin restricciones, sin pensar en dejar migas de pan. No le interesó. ¿Por qué? Pues se sentía con todo el poder del mundo. Así que eso puede ser revertido. Segundo, decir Larreta, Macri y Caputo. Y ojo, a mí Larreta me cae muy mal, pero no por eso voy a decir, tenés razón con Larreta. No podés probarlo. De los únicos nombres que mencionás que se puede probar es de Cristina porque está probado y está condenada en segunda instancia. De los demás, solamente es pregonarlo. Nada más. Una sensación tuya de última. Ahora, si tenés las pruebas, mostrala porque si no serías cómplice. Te comento que no hay chance que los privados hagan una ruta. Te digo porque ni siquiera los productores agropecuarios se ponen de acuerdo para mantener un camino rural.
vital para que salga la producción, y vos pensás que van a hacer una ruta privada, jaja. Punto 1. No escuchaste muy bien mi video porque te aclaré en el video que sí, el Estado también se puede involucrar para la creación de las rutas, dando incentivos. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de un camino rural, el Estado no está metido. Eso es cierto. Segundo, depende de los incentivos que cada parte quiera poner. Depende si se va a hacer o no se va a hacer. Por eso suele haber muchas discusiones en los caminos rurales de, che, yo estoy haciendo más que vos. Vos estás poniendo menos que el otro. ¿Se entiende? Ahora, lo que yo había dicho en ese video es, la ruta se puede hacer por la parte privada, siendo equitativo a lo que cada uno tenga que poner de acuerdo a qué tramo le corresponda. Sin embargo, también incluía al Estado en esto, diciendo, el Estado también puede participar de esto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo van a usar las empresas y la ciudadanía. Por lo tanto, el Estado también es una de las partes involucradas que le va a interesar esta obra pública. Por tanto, puede hacer de mediador. Es muy diferente una ruta que un camino rural. Es muy distinto. Eso como punto 1. Como punto número 2, también te aclaré el tema de los incentivos. Principio 4 de la economía. ¿Por qué? Porque si tenés una empresa licitante y que también va a tener que aportar, que el licitante que gane no aporte. ¿Por qué? Porque esto va a generar una competencia en las licitaciones. Eso fue algo que se me ocurrió en el momento, pero si querés lo podemos hacer mucho más exacto. Me siento, armamos bien un modelo que se podría utilizar y vas a ver que es mucho más posible que armen una ruta que un camino rural. Vos pensá esto. Tenés una fábrica en Jujuy, le vendés a alguien en Buenos Aires, listo, tu parte ya está hecha, hiciste la venta. El que tiene que arreglar en llegar de Jujuy, Buenos Aires, es el transportista. Sí, pero ¿no te pones a pensar que eso también se va a reflejar en costos? Porque simplemente, si una ruta está mal hecha o está en malas condiciones, el transportista sabe los riesgos que tiene con sus vehículos. Eso en contabilidad se llama depreciación. Porque sí, cuando un elemento se está depreciando con el uso constante, sí, lo incluís en los costos. Por tanto, armar una ruta reduce los costos que vas a tener y por lo tanto lo vas a reducir del precio final que le cobras a la empresa a la que le estás haciendo el transporte. ¿Se entiende? Incluso podemos ir más allá. Historia de los ferrocarriles en Argentina. ¿Por qué traigo esta colación? ¿Cómo pensás que se hicieron los primeros caminos de ferroviarios? Pregunto, ¿pensás que lo hizo el Estado? Ay, no, papá. Bueno, ponele pausa si querés leer el texto al completo, porque no lo voy a leer completo. Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década del 70, de 1870, entre 1870 y 1914. Se construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y argentino. Sí, los caminos ferroviarios al principio. ¿Quiénes lo hicieron? Los privados. Siendo así Argentina uno de los países con mayor conectividad ferroviaria en su momento. Y entonces, ¿lo hizo el privado? Por otro lado, y esto es interesante, ¿cómo pensás que la Argentina empezó a ganar más riqueza? Sí, por la conectividad de los ferroviarios. Entonces, sí creo que lo puede hacer el privado. Y para no perder la costumbre, incluyamos a un puteador. Anda a tu país de origen a hablar de política, vos de Argentina no conoces nada. Primero, aunque no lo crean, porque me puedan ver sumamente bello, no, sí, soy argentino, tucumano. Sin embargo, sí he hecho videos respondiendo argumentos de españoles hablando de la Argentina. Y en ninguno de esos videos critiqué un argumento porque lo dijera un español. Critiqué el argumento con un contraargumento. En otras palabras, no, que yo sea o no sea de Argentina no va a modificar las cosas que pasaron en Argentina. Que yo sea o no sea de Argentina no va a modificar la teoría económica. Así que no es un argumento. Antes de Perón, Argentina dependía de Paraguay para tener una máquina de coser. Y con Perón en 5 años estábamos a la vanguardia de Latinoamérica. Agarrar los libros que no muerden. Bueno, primero, ¿qué 5 años? ¿Cuando fue vicedictador o cuando fue su primer mandato? ¿Cuál de los dos considerás como sus 5 años? Porque sí, Perón no estuvo solamente en el poder cuando fue presidente. Estuvo antes también. Durante un gobierno militar. Los conservadores siempre gobernaron bien para los Roca, los Sarmiento Brown, los Anchorena y los demás mataborígenes. Ok, pero déjame hacerte una pequeña consulta.
Perón no recibió pueblos originarios, los hizo pasear por Buenos Aires y los mandó de vuelta a Jujuy caminando, sin darle nada. O también recuerdo cuando Perón, por ejemplo, celebró un Día de la Raza, habiendo firmado un decreto de aniquilamiento, por ejemplo, para un pueblo originario. Sin embargo, vos mencionás conservadores. Conservador era Perón, y muy conservador. Si Perón hoy estuviera vivo, déjame decirte que a los peronistas de hoy, a los kirchneristas, les da una patada en el tuje a todos. O, inclusive, si querés irte a Isabelita, podríamos citarla, partirles una botella en la cabeza. Algo así sería. Porque sí, Perón era mucho más conservador de lo que a vos te están queriendo hacer creer. Así que voy a utilizar tus mismas palabras en tu contra. Porque los libros no hacen daño. Agarra un libro de vez en cuando. Para los obreros, empleados y jubilados siempre repartieron miseria. Llegamos a ser líder de la industria habla hispana. Bueno, acá hay varias cosas. Primero, esa cuestión de estar en contra de Roca, porque me imagino la campaña del desierto. Bueno, la Patagonia no sería parte de Argentina si Roca no hubiera hecho la campaña del desierto. Por ejemplo, de no ser por los conservadores malvados que mencionás, el territorio argentino sería muy distinto hoy en día. Demasiado distinto. Y por lo tanto, la productividad posible hacia futuro también sería distinta. Así que, eso como punto 1. Como punto 2, decir que Perón va con los obreros, empleados y jubilados a favor es una mentira. Porque seguramente habrás visto algún gráfico donde el poder adquisitivo en la época de Perón estaba muy por superior de lo que es hoy. Y sí, esos gráficos existen. ¿Con fuentes oficiales? Sí. Pero esos gráficos miden en valor oficial al dólar. O sea, ¿cuánto era una jubilación mínima, un salario mínimo, en base del dólar oficial? ¿Por qué esto es importante? Porque Perón tenía brecha cambiaria. Segundo, solamente por ejemplo, en 1952 la inflación estaba en 60%. ¿Qué quiere decir esto? El poder adquisitivo se iba perdiendo. Pero, irónicamente, en el 49, Perón congeló los salarios. O sea, te congelaba los salarios, pero la inflación seguía su curso. Incluso un discurso del 1 de mayo de 1948, Perón mencionaba, y esto lo he mencionado en otro video, que la inflación no era un programa de malas políticas, sino que era lo que querían hacer creer potencias extranjeras o mercados extranjeros, porque en realidad la inflación era un fenómeno extranjero que afectaba a los países, lo cual es falso, porque eso en la teoría económica por ningún lado está. Eso por un lado. Por el otro, Perón hizo muy malas medidas económicas llevando a esa inflación. Pero como estaban los controles de salarios, ¿cuál fue la medida que a Perón se le ocurrió para tratar de solucionar esto? Controles de precio. ¿Sabés qué ocurrió? Que, vemos este textual, se pondrán en las calles los inspectores necesarios para que se respeten los precios. Si no se cumplen, les daremos con los inspectores. Si todavía eso es insuficiente, les voy a poner la tropa y a culatazos les voy a hacer cumplir. Porque, oh sorpresa, si tenías un negocio en la época de Perón y subían los precios, te iban a cagar a trompadas. Así de simple, iban y ¡pum! Culatazo. ¿Por qué? Porque no estabas respetando lo que el amo y señor decía. O sea, tu ganancia no importaba. ¿Qué pensás que pasaba con los negocios pequeños? Sí, los negocios pequeños cerraban. Inclusive podemos ir a otro textual. El problema de la inflación se va a resolver a corto plazo. Y yo espero que sea por las buenas. De lo contrario, vamos a resolverlo igual. Se trata aquí, señores, de restablecer el equilibrio de los salarios rotos por esa ambición de lucro desmedida. Los precios los vamos a comprimir todo lo que sea necesario y donde los comerciantes no puedan comprimirlos, veremos de comprimirlos nosotros, porque somos capaces de poner en Buenos Aires toda la cantidad de negocios que sea necesaria y que cierren los que no puedan vender al precio que fijamos. Los vamos a poner y lo voy a vender yo si fuera necesario. Inclusive Perón estaba en contra de los economistas, porque los economistas venían y decían, che, esto está mal por esto y por esto. La teoría económica te dice que esto no funciona, tal cuestión no funciona, los controles de precios destruyen una economía, no combaten la inflación. ¿Y qué es lo que decía Perón? Porque sí, Perón se la agarró también con los economistas. No teman a los agoreros de la economía. Generalmente les pagan para agitar el fantasma. Así que a los kirchneristas de turno en general les digo esto. Ven que no es nuevo eso de, a vos te pagan. Porque ya lo saqué esos comentarios, pues ya me tienen podrido de, ¿cuánto te paga Milei? ¿Cuánto te paga fulano? No, cuando ustedes no tienen argumento válido, van a la vieja confiable que ya utilizaba Perón hace más de 70 años. Entonces,
No, no es algo nuevo. Y no voy a dejar pasar la oportunidad de mostrarles este gráfico porque es brecha cambiaria. Primero, vamos a poner un ejemplo muy práctico. 360.000 pesos de un salario cuando el dólar valía 360 pesos. Ok, son $1.000. ¡Wow! ¡Qué bien se cobraba! Pero el problema es que había brecha cambiaria, el dólar oficial era 360. El paralelo, redondeémoslos en 1.000 para que sea más fácil los números. ¿Qué quiere decir? Que si el mismo salario de 360.000 lo vemos a valor blue, no es $1.000, ya son 360. ¿Se entiende? ¡Wow! Ahora sí hay una diferencia muy grande en términos reales del mismo salario. Así que por favor, si van a sacarme el tema de Perón, sáquenlo, es un tema que me gusta. Pero por favor, investiguen un poco las gráficas, investiguen un poco el asunto, porque es muy fácil desmentir la gran mayoría de relatos que traen de esa época. Y para finalizar les traigo dos cobardes. Y sí, no puedo decirlo de otra forma porque son dos conocidos del canal. Ya les he respondido en otros videos. Y lo triste es que como nunca tuvieron argumentos para retrucar, ahora lo que hacen es, en vez de comentar en el video, comentan en algún comentario del video que consideren de que se puede perder para que ellos pasen desapercibidos. Eso, déjenme decirles, muchachos, que es de cobardes. Y por eso los voy a poner acá. No vas a hablar de Pistarini y Libertudo. Bueno, mira, lo busqué porque no sabía quién era. Es un tuitero que insultó a un tal Dillon. Ok, eso es chimento. ¿Qué tiene que ver con la temática del canal? Pero voy a ser bueno, voy a ser generoso y te voy a explicar por qué este tipo de contenidos se utiliza. Porque hay gente que consume mucho el chimento. Entonces los medios de comunicación necesitan ser rentables. Entonces utilizan estas peleas. Porque hay mucha gente que lo único que hace, como ser tu caso, seguramente, ver todo el día chimentos y no miran otra cosa. Y por lo tanto, vos estás contribuyendo a que esto siga ocurriendo. Nada más. Por ejemplo, este tal Pistarini, no sé quién será, o el Dillon, hacen lo mismo. Son creadores de contenido, quieren tener mayor visibilidad. Y nada más. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si quieres ayudar aún más al canal, puedes hacerlo a través de la pestaña unirse, como nuestros amigos y miembros Orfen, Mauro, Infran es un dictador, Lore y José.